es un grupo de cosas que quiero compartir con ustedes. No es que se las van a llevar, es que las van a ver nada más. Y vamos a identificarlas y vamos a identificar también el uso de estos objetos que yo traigo acá en esta caja. Lo primero que voy a sacar es esto que vemos acá. Me van a decir qué cosa es. Un guante. Industriales para la próxima, campeón. Esto es un guante. Bueno, ¿para qué sirve este guante? ¿Para qué? ¿Para qué? Béisbol. Muy bien, muy bien. Para jugar béisbol. Está perfecto, ¿eh? Un guante y sirve para jugar béisbol. Voy a sacar algo que le apasiona a muchos aquí, sobre todo cuando termina el culto, cuando van a la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cafetera. Allá en Dominicana dicen una greca. Una greca. En Oriente, ¿cómo le dirán? ¿Cómo le dicen esto en Oriente? ¿Cafetera igual? Ah, cafetera. Oye, como respondió rápido, cafetera. Bueno, pero entonces lo dice su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Para hacer café. ¿Qué tenemos por aquí? Un vaso. ¿Cuál es la función de este vaso? Ah, refresco, té, agua, lo que sea. Y por último tenemos aquí, bueno, vamos a ver si lo puedo agarrar. Tenemos aquí un plumón. ¿Saben qué cosa es? Un plumón. ¿Y para qué sirve esto? Para escribir, para pintar correctamente. Bueno, déjame decirle que esto que nosotros acabamos de hacer, estuvimos practicando una de las cosas que hacía una de las escuelas del pensamiento filosófico, una de las escuelas llamada la teleología, así se llama. ¿Y cuál es la teleología? Quizás algunos dicen, bueno, ¿qué cosa es eso, pastor, de teleología? Le voy a definir el término de esta. Esto es una palabra griega, por supuesto. La palabra telos significa algo, significa fin, significa propósito. Y logía, bueno, como ya todos lo conocen, tratado, discurso, enseñanza, eso es lo que quiere decir. Así que teleología es la enseñanza o la escuela filosófica que se enfoca en definir cuáles son los fines o los propósitos de un objeto o de un ser. Eso es lo que significa la teleología. Y hoy nosotros estuvimos especificando qué cosa era el objeto y para qué sirve el objeto. ¿Cuál es la función del objeto? ¿Cuál es la finalidad por lo cual fue hecho? ¿Cuál es el propósito para el cual fue hecho ese objeto? Lo vimos en el guante, lo vimos en el vaso, lo vimos en la cafetera y lo vimos en todo. Lo podemos ver diariamente cuando vemos un banco, cuando vemos una silla. Decimos, bueno, esto está hecho con un fin y la finalidad es sentarnos, ese es su propósito, descansar. Y yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo está intentando de mostrarles y enseñarle a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Él les está enseñando que están hechos precisamente para un fin. Además de que él ha venido escribiendo, presentando argumentos teológicos muy contundentes y verdades profundas desde el punto de vista teológico. A partir del capítulo 3 comienza a llevar a la práctica cada una de esas enseñanzas, a vivir el cristianismo en el diario andar, en el diario vivir. Pero ahora Pablo también les quiere dejar algo bien claro en la mente a los cristianos de Éfeso. Y es que ellos fueron creados, ellos fueron diseñados, ellos fueron formados con un propósito, ellos fueron diseñados con un fin. Y es que eso es muy importante que ellos lo aprendieran. Y no solamente los cristianos de Éfeso, yo creo en el lenguaje trascendente de la Biblia. Creo que es importante que tú y yo lo sepamos en esta mañana. Porque cuando nosotros sabemos que somos parte de un diseño, cuando nosotros estamos conscientes de que fuimos creados para un propósito, eso afirma nuestra identidad, amados. Eso afirma nuestra identidad, eso nos da seguridad, eso nos permite dar respuesta a las interrogantes más básicas que tiene el ser humano. ¿Y cuáles son esas interrogantes? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y esas son respuestas que muchas veces nosotros nos estamos haciendo, preguntas que muchas veces nosotros nos estamos formulando en nuestra mente. Y cuando entendemos esto, cuando partimos desde este punto, eso transmite seguridad y sobre todo nos da identidad. Así que mi primer punto en esta mañana es específicamente eso. Pablo quiere que los cristianos de Éfeso entiendan de que tienen una identidad
en Dios. Y Pablo quiere que usted y yo, el Espíritu de Dios quiere que usted y yo entendamos de que tenemos una identidad en el Señor. Amén. Por mucho tiempo la raza humana ha estado recibiendo fortísimos ataques direccionados específicamente en su identidad. A tal punto que hoy nosotros podemos asegurar que la sociedad en la que tú y yo vivimos es una sociedad que está afectada con una enorme crisis de identidad. Y eso lo vas a ver diariamente en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. Vas a ver que de pronto hay una persona que es un hombre que dice que no se siente hombre, que se siente que es una mujer. Vas a encontrar que hay otra persona que dice que no se siente ni mujer ni hombre, que él se siente como un animal, que es un pez, que es un pescado, que un hombre que de pronto te dice que se siente como niño. Y eso lo que nos está reflejando, amados, de que nuestra sociedad está sumida en una gran crisis de identidad. No sabe quiénes son realmente. Y déjame decirle que continuamente se ha levantado hombres en el escenario de la historia, precisamente levantando postulados, pensamientos, teorías, enseñanza, escribiendo volúmenes de libros para tratar de evaluar la figura del ser humano, quitando sobre todas las cosas a Dios de la ecuación para hacerle creer al hombre que no tiene un propósito en Dios. Y de hecho eso ha sido como un efecto boomerang en la raza humana, al punto que ha dañado fuertemente la raza humana y ella misma se convierte en depredadora de sí misma. De sí misma, se está dañando. Es lo mismo que el apóstol Pablo, el Señor Jesús le dice al apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? Cuando él está yendo a Damasco, ¿recuerdan? A perseguir cristianos, y el Señor lo intercepta en el camino y Pablo cae al suelo con los ojos ahí ciegos, y el Señor le dice: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Y en otras palabras está diciendo: estás dando golpes contra un aguijón, estás dando golpes contra una espina. ¿Quién se está haciendo daño, Pablo? Te estás haciendo daño tú. Al aguijón no le hace nada, pero te está haciendo daño tú. Entonces, cuando la raza humana, cuando las generaciones y cuando la sociedad comienza a negar a Dios y comienza a negar su diseño y comienza a negar su propósito, comienza a darse golpes contra un aguijón. Se está dañando, se está deteriorando, se está desfragmentando completamente. Y tenemos ejemplos de personas que han contribuido a eso. Por ejemplo, en el año 1859 se levantó un naturalista llamado Charles Darwin. ¿Conocen a Charles Darwin? Sí, lo han leído, lo han estudiado en la escuela. Y en ese año, en el 1859, Charles Darwin hizo un libro llamado El origen de las especies, donde hablaba de la evolución, de la selección natural, y comenzó a desplazar a Dios de la ecuación, sacando a Dios de la ecuación. Pero esa no fue su obra más profunda, más dura, más cruel. Él más adelante saca otro ensayo en el año 1871 que se llamaba El origen del hombre. Y el origen del hombre también es un intento por devaluar la figura del hombre y sobre todo que dio lugar a muchas de las guerras raciales y que dio promoción a la doctrina de la supremacía blanca. De hecho, esa doctrina de la evolución de las especies y del origen del hombre, según Charles Darwin, justificó muchos genocidios en la historia. Muchos genocidios en la historia. De hecho, le traigo unos fragmentos de ese libro. Le traigo un fragmento de ese ensayo y que quiero leérselos textualmente en esta mañana. Dice: las naciones occidentales de Europa ahora superan inmensamente a sus antiguos progenitores salvajes. Esto es de la pluma de Charles Darwin. Dice: por ende, ahora se encuentran en la cumbre de la civilización. Las razas civilizadas del hombre ciertamente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes a lo largo del mundo. Bueno, amado, me parece que no estoy leyendo a Darwin, sino a Adolfo Hitler. Que hablaba de una raza aria superior y que había que exterminar a todas las demás. Amado, esto ha traído genocidios en la historia. Esto ha traído problemas. Por otro lado, vemos otro ataque a la identidad del ser humano cuando alguien se levanta y dice: bueno, pues nosotros somos el origen de una gran explosión, de Big Bang. Nosotros venimos porque hubo en algún punto en la historia contenido mucha temperatura, energía, y de pronto eso hizo una explosión, y esa explosión dio origen al universo, al tiempo y a todo lo que vemos. Es interesante que hablen de orden. Cuando usted mira a su alrededor, le parece que la persona que está a su lado es el resultado de una explosión. Hay algunos que explotan rápido, pero no son una explosión.
Porque una explosión lo que genera es desorden. Es un caos lo que genera. No genera orden, no genera correctos diseños, no genera armonías en nuestro cuerpo. Como nosotros somos un perfecto organismo que funciona de manera coherente. Amado, pero eso es un ataque a la identidad del hombre. Es un ataque a nuestra identidad. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, óigame, está rompiendo toda estructura diciéndole, yo quiero partir desde una base sólida. Ustedes son el resultado de la obra creadora de Dios. Ustedes tienen un origen, su origen está en Dios. Dios los hizo. Ustedes son un fruto manufacturado del Altísimo. Y eso trae identidad al corazón del hombre. Cuando usted entiende eso, usted se siente lleno, usted se siente pleno. Usted sabe que no es un accidente. Usted sabe que por qué está en esta tierra, para qué está en esta tierra y hacia dónde va cuando salga de esta tierra. Y eso genera alegría, bienestar y esperanza en el corazón. Y eso lo va a llevar siempre directo a la adoración a su Creador. Bendito su nombre. Amados, somos hechura de Dios. De hecho, la palabra que el apóstol Pablo está utilizando en este texto es una única, exclusivamente en este texto. No la vuelvo a usar en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra griega poema. Esa es la palabra hechuras, porque somos hechura suya. ¿Sabe lo que significa poema? Ya casi que lo entienden en latino, que se deriva de ahí. Poema. Es un poema. Tú y yo somos un poema de Dios. Somos una obra maestra de Dios. Hay otras versiones de la Biblia, otras revisiones que dicen, porque somos la obra maestra de Dios. Así que si el diablo te ha dicho que tú no sirves para nada, que tú eres un pedazo de persona, un desahuciado en la vida, está muy equivocado. Yo quiero que tú rompas la estructura mental que el enemigo, la vida, la familia, la cultura ha venido edificando en tu mente para que tú entiendas que eres obra maestra de Dios, especial tesoro en las manos de Dios. Amén. Dile que está a tu lado, tú eres una obra maestra, eres un poema del Dios Altísimo. Amado, significa que estamos creados con un propósito, significa que somos criatura de Dios y no cualquier creación de Dios. No somos como los animales, no somos como los árboles. Dios puso inspiración cuando nos iba a hacer. De hecho, dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nadie en toda la creación tiene ese sello. Solamente tú. Solamente tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Te pareces a Dios cuando andas, cuando cumples tu propósito por el cual fuiste creado. Estás haciéndolo para gloria de tu Creador. Entonces por eso el salmista, entendiendo esta verdad, por eso el salmista decía, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con regocijo, venir ante su presencia, reconocer que Jehová es Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Cuando tú entiendes esa verdad, eso te lleva de frente a tu Creador. Y cuando vas de frente a tu Creador, comienzas a experimentar la plenitud de vida. Amado, cuando tú entiendes esta verdad, habiendo dicho eso, nosotros podemos entender una cosa. Si somos el resultado de un artista, que es Dios, yo tengo que entender 3 verdades que se desprenden de ahí. Número 1, tengo que entender las potencialidades de ese artista. Es todopoderoso. No hay otro como Él. Él es capaz de hacer algo de la nada. Él es capaz de tomar un pedazo de fango, un pedazo de lodo, un pedazo de barro y de ahí dar forma y sacar al ser humano y soplar aliento de vida de su mismo interior hacia Él y comenzar a andar y comenzar a darle propósito y convertirnos en corregentes de la creación, en administradores de la creación. Eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Es un artista con potencialidades. Número 2, tiene inspiración. Cuando Dios te hizo con ganas, te hizo con deseo, te hizo con inspiración. Es como el artista que hace un poema. Es cuando la gente dice en el idioma de los artistas, cuando me baja la musa, haciendo referencia a las diosas griegas, eso, ¿te acuerdas? Dice, pero cuando el artista le baja la musa, ¿qué hace? Busca papel y lápiz y comienza a escribir y a componer. Está inspirado. Dios tuvo motivación e inspiración cuando nos fue a hacer a cada uno de nosotros. Somos una obra hecha con exquisitez, con amor, con misericordia, con pasión y con un propósito definido. Y número 3, Dios nos hizo, el artista nos hizo para su deleite, para su gloria
y para bendecir a nuestros semejantes. Tú estás hecho con un propósito, dar gloria a Dios. Por eso cuando nosotros nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera de reaccionar no da gloria a Dios, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos diseñados. No estamos cumpliendo el propósito. Entonces, por eso en medio de una sociedad que tiene una crisis de identidad, están a nivel salvaje. Estamos viviendo a nivel de la ley del más fuerte. Hay una crisis enorme, exponencial. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme a su diseñador. Pero cuando tú entiendes eso, tú le das gloria a Él, actúas para agradarle a Él, para regocijarlo a Él y también para bendecir a los que están a tu alrededor. Y ese es nuestro primer punto, demostrar que nos da identidad ese texto de hoy. Segundo, es que Pablo nos hace consciente a los efesios, nos hace consciente a usted y a mí de su condición pasada y presente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice que son nueva criatura. ¿No dice así? Una nueva creación. Creados en Cristo Jesús. Pero mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a leer el mismo texto, versículo 10, del capítulo 2. Dice, porque somos, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Dios nos hizo. Y Dios puso empeño y puso inspiración y puso todos sus recursos en disposición de hacernos. Y nos hizo perfecto, hizo al hombre perfecto. Pero el hombre decidió tomar un rumbo diametralmente opuesto a los planes que Dios había establecido en el jardín del Edén. A partir de ese momento hubo una ruptura en la comunión entre Dios y el hombre. A partir de ese momento hubo un deterioro moral, espiritual, un deterioro emocional, un deterioro físico, no solo en el hombre, sino en la creación. Pero Dios estableció un plan, Dios estableció un proyecto en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Dice que el Cordero de Dios ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Así que Dios crea el plan de rescate, de restauración, y vuelve Dios a ponernos en el estado natural cuando tenemos conexión con Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando lo confesamos como el Señor de nuestra vida. Entonces se rescata la comunión que se perdió en el jardín del Edén. Ahí entonces comenzamos nuevamente con el propósito. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque este versículo que nosotros acabamos de leer no es un texto aislado, es parte de un contexto del capítulo 2. Y mira lo que dice, y Él nos dio vida a nosotros. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos. Pero ahora Pablo dice, pero hubo un cambio. Hubo una nueva creación. Hay una nueva condición en nosotros. Por eso en este mismo libro, en esta misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 24, Pablo le dice, vestido del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en la santidad de la verdad. Cuando le escribe a los Colosenses, vuelve a repetir la idea y dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Y cuando le escribe a los creyentes de Corintio le dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un expediente nuevo, nadie te puede señalar, nadie te puede censurar, nadie te puede decir lo que tú hiciste, porque yo soy una nueva creación en Dios. Soy nuevo. Entonces, amado, cuando yo entiendo eso, algo tiene que cambiar en mi vida, porque me hace estar consciente de que Dios es mi esperanza, de que Dios es la fuente de mi vida, de que Dios es mi diseñador y de que Dios me da propósito a mi vida. Eso nos debe hacer regocijarnos cada día. Pero tengo que entender algo, que ese propósito yo lo voy a estar cumpliendo siempre que yo me mantenga en conexión con Él. Una vez que yo rompa con Dios, una vez que yo decida desligarme de Dios, yo voy a volver al fango. Yo voy a volver a la miseria.
Yo voy a volver a la desconexión, yo voy a volver a la desesperanza. Por eso yo necesito día a día de la presencia de mi Dios. Yo no sé si usted necesita día a día de Dios. Yo necesito todos los días de mi Dios. Me levanto en la mañana y le digo, Padre, necesito de ti en este día. Voy a la cama y digo, Señor, necesito de ti en el sueño. Te necesito 24/7. Porque dice el Señor, Juan capítulo 15, separados de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. Por eso tenemos que mantener esa estrecha comunión. Para mantenernos en esa condición de victoria. En esa condición donde cumplimos nuestro propósito en Él. El Señor Jesucristo habló en una de sus enseñanzas en Mateo y también lo dijo en Lucas. Acerca de cuando hay una persona, dice, Él lo ejemplifica con una casa. Con una casa que dice que es limpiada, es barrida y dice que es liberada completamente. De ahí salen todos los demonios. Dice, pero se van esos demonios y están un tiempo. Y cuando esos demonios están vagando por el desierto, de pronto un día dicen, voy a volver a la casa. Y cuando regresan a la casa, esa casa significamos nosotros y las naciones incluso. Dice que encuentran la casa barrida, limpia, organizada. Sin embargo, no hay Señor dentro de la casa. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice que hace el espíritu inmundo? Dice, se va a los desiertos, busca 7 más y viene y dice, y es peor, el postrer estado es peor que el primero. La condición después de eso es peor que la primera, antes de haber conocido a Jesús. Una vez que se desconecta de Dios. Qué triste, porque esta iglesia a la que Pablo ahora le está escribiendo, esta iglesia que Pablo le está diciendo, ustedes son hechura de Dios. Están creados para buenas obras, para glorificar el nombre de Dios. Esta iglesia más adelante nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, que ha perdido su visión completamente. Ha perdido su visión. De hecho, Dios le escribe, le dice, escribe al ángel de la iglesia, le dice Juan, el Señor Jesucristo, y le dice, y háblale a ese que está en Éfeso y dile que tengo contra él que ha perdido su primer amor. Ha perdido su primer amor. Era una iglesia que se enfrió, que se desconectó. Y nosotros no tenemos que pasar por eso. Ninguno de nosotros tenemos que pasar por eso. Bueno, ejemplo se nos ha dado. Así que si se nos ha prendido una luz roja, es una luz de alerta para entender que tú y yo necesitamos todos los días estar conectados a la fuente de vida. Esa fuente de vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, vamos a hablar un poco sobre las obras. Porque Pablo dice, estamos creados, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por supuesto que Pablo aclara que ninguno de estos hombres que son receptores de su carta, esta iglesia, ni tú ni yo, somos salvos por obras. Ninguno de nosotros somos salvos por obra. De hecho, en el mismo capítulo 2, en el versículo 8, Pablo está diciendo que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, por la gracia de Cristo. Que esto no es de nosotros, dice Pablo, sino es un don de Dios. Es decir, que ha sido Dios el que ha puesto todas las cosas en nuestra vida y Él es el que propició nuestra salvación. Ninguno de nosotros podemos hacer algo para que Dios nos perdone. Ninguno de nosotros podemos hacer ninguna obra de justicia. De hecho, cuando Isaías habla de nuestras obras de justicia, utiliza una figura bastante, amado, bastante desagradable. ¿Usted sabe qué dice Isaías? Que vuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo que tú puedas hacer es como un trapo de inmundicia. No te sirve para nada. No te sirve para justificar tus pecados. Y si nosotros llevamos eso al lenguaje vernáculo, al lenguaje popular, ¿usted sabe lo que está diciendo Isaías? Que todas las obras nuestras son como una íntima menstruosa de mujer. Eso es lo que está diciendo Isaías. No me echen la culpa a mí. Es Isaías. Eso es lo que quiere decir el texto. Y dice, son como trapos de inmundicia, ninguna de nuestras obras. Ahora no somos salvos por nuestras obras, sí por una obra, la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esa obra tú y yo somos salvos. Ahora, los salvos siempre generan obras. Los salvos siempre obran obras. ¿Por qué? Porque nace de una fe viva, porque nace de una unión con Cristo, porque nacen para gloria de Dios. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Cuando yo digo buenas obras, ¿en qué ustedes piensan? Cuando yo digo buenas obras,
¿Qué se piensa? Rápido. Una rápido. ¿En qué se? Ayudar al que está desamparado. Eso está bien. ¿Alguien más? A ver, no hay un valiente, no hay nadie que hable aquí hoy. ¿No desayunaron? Muy bien, buena obra, muy bien. Ajá. Ir a los hospitales, esos son buenas obras. Ya con esos tres tengo porque yo creo que hay tibieza. Esos son buenas obras. Pensamos en eso, pero sabemos que ir a los hospitales, ayudar al necesitado, alimentar al hambriento, ayudar a la ancianita que va a bajarse de la guagua, dar el asiento a la embarazada en el ómnibus, esas son buenas obras. Pero las buenas obras, que las que Pablo está hablando, van mucho más allá. Van mucho más allá de darle el asiento a la embarazada, de ayudar a la ancianita a cruzar la calle. Van más allá. Eso es bueno, eso es correcto. Eso tenemos que hacerlo los cristianos. Pero hay algo más profundo en ello. ¿Qué cosas? Vamos a definir qué cosa es una buena obra. ¿Qué cosas son las buenas obras? Las buenas obras. Las buenas obras son el resultado, amado, de una unión con Cristo. De hecho, es Jesucristo el que la genera. Él es el que genera las buenas obras en nosotros. Y siempre están enfocadas en darle gloria a su nombre y en total armonía y coherencia con la palabra del Dios Altísimo. Esas son las buenas obras. Se lo voy a repetir de nuevo. Son generadas por Dios. Se desprenden de una unión con Cristo. Es Él el que las hace. Siempre están direccionadas en dar gloria a su nombre y siempre están en una total armonía con la sagrada palabra de Dios. Cuando no están en conexión con la palabra, no son buenas obras. Son actos filantrópicos que puede hacer un ateo que busca rédito personal. Hay personas que no son cristianas. Hay millonarios en este mundo que ahora están donando dinero para África. Están adoptando niños de Haití o de Jamaica o de África. Lo están haciendo y no están dando gloria a su nombre, al nombre de Dios. Están dando gloria a su propio nombre. Entonces las buenas obras a las que Pablo se refiere están enfocadas, amado, en exaltar el nombre del Señor. Y una obra buena puede llegar, escuche bien, a convertirse en mala también. Hace unos días yo estaba leyendo acerca de esto y me encontré con un artículo de un escritor. Se llama, no recuerdo ahora el nombre, Raúl Caballero se llama. Es un teólogo que ya murió, escritor, insigne escritor, ya murió. Y él, en una de sus obras, es un comentario a uno de los libros de la Biblia. Y él dice algo que yo quiero compartir con ustedes textualmente, lo que él habla de las buenas obras. Mira lo que dice. Aún las obras buenas se convierten en malas cuando el objetivo principal no es dar gloria a Dios. No es dar gloria a Dios. El Señor sabe que a los hombres les agrada hacer sus propias buenas obras. Estas no son más que mecanismos preparados por corazones lejos de la verdad, que demuestran la ausencia de Dios en su vida. Es más, que quisieran hacer las obras y dejar a Dios fuera. Dejan a Dios fuera de la foto. Dejan a Dios fuera del reconocimiento, porque se lo llevan ellos. Amado, esos son obras incorrectas. Y Dios no se deleita en ello. Que quizás las use para bendecir a otra persona, pero no quiere decir que tus acciones esté dando gloria a su nombre. Por eso, una obra buena se puede convertir en mala cuando está enfocada en darse gloria personal. Una obra buena puede convertirse en mala cuando lo que busca es inflar el ego de una persona. Ya ahí no es correcta. Una obra puede convertirse en mala cuando está sobre la base de la rebeldía, de la desobediencia, de la testarudez espiritual. Se convierte en mala. Y una obra puede convertirse en mala cuando lo que hace es alimentar el espíritu competitivo dentro de los hermanos de la iglesia. No, él hizo eso. Ay, él dijo eso. Yo tengo que hacerlo mejor. No, espérate. Yo he visto a veces guerra de testimonio. Yo lo he visto. Uno da un testimonio y el otro dice, no, espérate, que el mío tiene que ser más grande. Y yo iba y me caí del techo y Dios me levantó. Y los ángeles me sostuvieron. Y lo que es una competencia, ver quién tira el testimonio más espectacular y más grande. Si yo hago un servicio a la iglesia, el mío sí fue bueno. Yo sí canté lindo. Yo sí dije la poesía que la gente hasta aplaudieron. El aplauso no es para nadie aquí, el aplauso es para Jesucristo. Que no se equivoquen. Nunca se equivoquen. Entonces, cuando estamos enfocados en esa dirección,
Amado, mi competencia no es con el hermano. Yo no compito con el hermano, ni con el don del hermano, ni con los recursos del hermano, ni con las habilidades del hermano. Yo compito conmigo mismo para mejorarme a mí mismo, para superarme a mí mismo, para ser mejor y para cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Me dice amén a eso? Guay, aunque sea. Dile que es a tu lado, no compita conmigo. Hay algunos que ni se lo quieren decir. No se lo quieren ni decir. No compita conmigo. Compite contigo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos cuando las obras son malas y que parecen y que tienen una cobertura de buenas, pero se pueden tornar malas. Yo voy a hacer otra pregunta más. Hoy estoy hecho un preguntón. Voy a hacer otra pregunta. ¿Es buena obra alimentar a las viudas? Dígame a alguien fuerte que me diga eso. Está en la Biblia. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es acordarte de las viudas, de los huérfanos, ir y ayudarles. Esa es la religión auténtica. Ahora, ¿es correcto alimentar a las viudas? Ahora, ¿es correcto que yo vaya y asalte la panadería y me robe todos los panes para llevárselos a las viudas? Claro que no. Es bueno donarle uno de tus órganos a una persona que lo necesita. Si tú tienes 2 riñones, ¿le puedes dar uno? ¿Es bueno? Es un acto tremendo. Honorable. Ahora, pero está bien que yo coja y mate al primero que pase por la esquina para sacarle el riñón y dárselo a mi amigo. No, eso está mal. Entonces el fin no justifica los medios. Yo puedo tener una buena obra, pero si no la hago conforme a lo que dice la palabra de Dios, esa obra es mala y no glorifica el nombre de Cristo. Por tanto, no cumple el propósito que Dios tiene para él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hay muchas buenas obras y algunos dijeron, porque cuando hablamos de buenas obras que Dios nos preparó, las tiene preparadas, las conexiones están ahí, la gente con la que tú vas a conocer, los recursos están ahí, Dios los preparó de antemano. Pero necesariamente no es solo alimentar, dar ofrenda, ayudar al que está caído, darle el asiento en la guagua a la ancianita, no solo eso, hay muchas más. Y me agradó que Lourdes dijo, predicar el evangelio, porque esa es una buena obra. Predicar el evangelio, vivir en justicia, vivir en integridad, estar del lado de la verdad y echar fuera la mentira. Todo eso son buenas obras, para las cuales tú y yo estamos preparados y Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, por eso Pablo, cuando le escribe a Tito, una de las cosas que le dice, mira, dile a los jóvenes que sean prudentes y tú muéstrate a ellos como ejemplo de buenas obras. Y ahora no le habla nada de filantropía, le dice, en la enseñanza muestra integridad, predica lo que el Señor te ha dado, todo el consejo de Dios, predica la Biblia, hazlo con seriedad, también le dice, eso es una buena obra. Y ahora te voy a poner un último texto, que quiero ya terminar con ese, y es un texto que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, pero te lo voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, porque está mucho más práctico para entenderse. Porque quizás nos podamos, cuando oímos buenas obras, nuestro cerebro ya está seteado. Ya nuestro cerebro tiene una programación que dice buenas obras, comida, ayuda, dinero, ropa, al necesitado, zapatos, abrigo. Escucha, y es una buenas obras, contiene una integralidad en nuestro andar cristiano. Por eso el Señor Jesucristo nos llama a hacer buenas obras, pero tiene que ver también con nuestra conducta. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos ha mandado el Señor a hacerlas. Nos ha dado la orden de hacer buenas obras. Ahora mira lo que dice Pedro. Procuren llevar una vida ejemplar. Procuren llevar una vida ejemplar con sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. Diga conmigo, conducta honorable. Esas son las buenas obras. En la nueva versión de 60 dice buenas obras. Pero aquí dice una conducta honorable y le darán gloria y honra a Dios en aquel día. Amado, tú y yo estamos creados para eso. Cuando tú estás haciendo las buenas acciones, cuando tú estás viviendo para Dios, cuando tú estás viviendo para la alabanza de su nombre, cuando tú estás viviendo para que otros exalten el nombre de Dios,
Y mucha gente va a decir, sí, él vive así por una razón, él va a la iglesia. Pero no es eso, no es la iglesia. Él vive así porque él conoce a Dios. Porque la iglesia no cambia a nadie. Quien cambia es el Espíritu de Dios. Es el Dios que viene aquí a nuestras reuniones. Es el Dios que está con nosotros todos los días. Es el Dios que se hace presente en la adoración de su pueblo. Es el Dios que nos transforma en el día a día, en el hogar, en el trabajo, en los choques diarios. Él nos va puliendo, Él nos va transformando. Él va limando nuestro carácter, nuestra paciencia la va perfeccionando. Nuestro temperamento lo va refinando. Él es el Dios que hace el milagro en nuestra vida. Se trata de Él. Y cuando tú actúas para dar gloria a su nombre, el cielo da un aplauso a las acciones que tú estás haciendo. No para ti, sino para la gloria del Padre que vive y reina por los siglos. Dale un aplauso fuerte en esta mañana, Dios. Ahora todo lo que hagas hoy, todo lo que vas a hacer en esta mañana, hazlo para que el nombre de Dios sea exaltado. Si puedes bendecir a alguien, bendícelo. Si puedes ayudar financieramente a alguien, hazlo. Estás haciéndolo para reflejar el nombre de Cristo. Y si puedes, le dejas saber que tú no lo haces por bueno, sino por Dios, que es el que produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora dale de nuevo la aplauso. Aleluya, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios la bendición. Quiero anunciar rápido.